Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis queridos y queridas colegas de la provincia de Entre Ríos? Para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Estuvimos juntos en el 2017. El año pasado empezó la primera cohorte de este ciclo 2019, 2020, 2021. Ustedes serán la segunda cohorte de este ciclo de formación y revisión de las prácticas de los equipos profesionales, de los equipos de apoyo, de orientación, de toda la provincia de Entre Ríos que dependen de la modalidad de educación especial. Como les contaba, en este caso nosotros vamos a trabajar con algunos de los aportes que ya estuvimos con la primera cohorte trabajando en el 2019, pero estamos en un año muy particular, muy distinto, donde no hemos podido concretar los encuentros presenciales, como sí han sido objeto el año pasado, y no sabemos qué sucederá en el 2021, pero aún estando a la distancia, esta distancia necesaria y obligatoria, porque tenemos que cuidarnos y cuidar a otros, y eso es una gran responsabilidad que estamos viviendo tanto nosotros como nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros pibes, como decimos por acá, nuestras gurises, como dicen por allá, asumiendo este rol de cuidar y cuidarnos, que es muy importante en este contexto. Eso hace que entonces nosotros tengamos algunas particularidades de cursada, que para este año 2020 va a ser de manera completamente virtual, pero aunque estemos separados en nuestros cuerpos, estamos muy juntos trabajando por aquello que nos interesa, que es el acompañamiento de las trayectorias de nuestros estudiantes en los distintos circuitos de escolaridad. Este ciclo está destinado a los equipos SAIE, a los equipos EOE y también a los equipos de las escuelas integrales, tanto de pública como de privada en esta ocasión, y contamos con la presencia de las supervisoras y de la coordinadora de SAIE, que en este caso van a estar también participando del ciclo, y eso constituye un aporte interesante desde el rol diferenciado que ellas tienen. No me voy a extender en torno a las particularidades de la que nos suceden, cantidad de cosas que nos suceden a diario por el tema del aislamiento, porque los colegas invitados a este ciclo, que luego les voy a contar quiénes son, seguramente lo van a ir tomando en las distintas conferencias, y nosotras nos vamos a ir encontrando en los ateneos y en los espacios de intercambio, tanto en las aulas virtuales como en algunos espacios de reunión que vamos a tener por alguna plataforma. Pero sí quiero decirles que, ya habiendo transitado algunos meses, esta situación tiene que ser para nosotros particularmente, equipos de orientación, una situación que, por más difícil que sea, por más consecuencias que traiga, tiene que ser una oportunidad para aprender desde lo inédito, para aprender desde otras formas de hacer escuela, y particularmente en nuestro caso, para aprender a acompañar a nuestros estudiantes, a no dejarlos solos, a no dejarlos sueltos, y también acompañar a nuestros docentes, a nuestras escuelas que están haciendo enormes esfuerzos para conectarse y para sostener las trayectorias de los estudiantes, acompañar en ese intento. Quedarnos en casa no significa desligarnos de la responsabilidad de hacer nuestra tarea y reinventarla de otro modo. Esta es una primera cuestión que quiero decir, que va a estar atravesando el ciclo. Una segunda cuestión vinculada con esto tiene que ver con que nosotros nunca podemos perder de vista la necesidad y la obligación, como nuestras leyes lo indican, de promover, proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso está en el corazón, en la base de nuestra tarea, en nuestro horizonte, y es nuestro fondo responsable, donde tenemos que siempre pararnos en una posición de garantes de derechos o de colaborar en la garantía de derechos. Sabemos que la escuela sola no puede ni debe hacerlo, pero sí es muy importante que nosotros, como equipos profesionales, entendamos que colaboramos a procesos educativos integrales, y que esto requiere de un posicionamiento muy claro desde una perspectiva de derechos. Y por eso
y porque somos trabajadores de la educación, aunque lo hagamos desde un lugar profesional o desde nuestras trayectorias profesionales, entendemos que ese lugar de trabajar para la educación nos sitúa no como el profesional externo que solo viene cuando excepcionalmente lo llaman. Esa idea es la que nosotros tenemos que intentar remover en esta lógica epocal, y no solo por el contexto de pandemia. Esto es algo que estamos revisando en los distintos niveles, estratos de nuestra función, y que es muy importante entender que la pandemia lo ha puesto particularmente sobre la mesa. La necesidad de formar parte del colectivo educativo como un agente más, con una posición diferenciada, pero colaborando corresponsablemente con directivos, docentes, familias, construyendo entre todos estas trayectorias organizadas, situadas, enriquecidas, para que nuestros estudiantes de la modalidad de educación especial puedan tener una mejor escolaridad, una mejor integración y un mejor desarrollo personal. Para esto, entonces, cada vez más tenemos que entender que nuestro trabajo no es a demanda. Voy a insistir mucho con esto durante todo el seminario. Van a insistir los colegas invitados también y nuestros tutores virtuales en las aulas, que ya los voy a presentar. Pero esto es como fundamental, entender que las trayectorias de nuestros estudiantes son configuraciones institucionales que nosotros desde nuestro acompañamiento abonamos a enriquecer, a complejizar, a mejorar, a anclar mejor en la institución, junto con otros siempre, y que nuestro trabajo no depende del llamado, de la demanda específica, sino que estamos ahí, participando de la vida escolar. Esto es lo que, de alguna manera, hace a una cuestión fundamental, que es que cuanto más nosotros seamos partícipes del colectivo institucional, desde una mirada profundamente pedagógica, es que vamos a poder trabajar realmente para la inclusión. Nosotros no podemos renunciar a la inclusión, pero la inclusión no puede darse o no podemos colaborar suficientemente a ella si nos pensamos como agentes externos que nada tenemos que ver con el habitual educativo, con el cotidiano de las instituciones. Para esto, por supuesto, que también tenemos que trabajar con directivos y docentes para que sean permeables a que este rol participe activamente de la escena escolar, pero ese es nuestro desafío, y es nuestro desafío de época, romper las tradicionales lógicas individualizantes del diagnóstico, de la derivación, y poder participar desde nuestro saber específico, colaborando con un objeto común, que son las trayectorias de nuestros estudiantes y que están hechas de pedagogía. Por lo tanto, ese lenguaje, el lenguaje de la escuela, es el que tiene que estar en el corazón de nuestras prácticas, siempre intercambiando con los saberes disciplinares de origen. Para hacer esto hay que hacer algunas operaciones, hay que estar siempre revisando nuestros marcos, nuestras estrategias, nuestras unidades de análisis, nuestros modos de pensar y concebir la propia labor, a la vez que peleamos porque las instituciones nos hagan lugar. Pero esos dos movimientos, revisar nuestra propia práctica y tratar de hacernos un lugar en la institución, son complementarios. No puede haber uno sin el otro. No podemos pedirles a las escuelas que nos autoricen y nos hagan lugar si nosotros no revisamos cuáles son los lenguajes, cuáles son las prácticas, cuáles son las intervenciones que se ajustan a la vida escolar. Para esto entonces es que vamos a iniciar ahora este ciclo, que va a tener algunas características que les voy a contar, intentando en este momento compartir pantalla, a ver si podemos ver una presentación. Muy bien. Espero que estén viendo allí un PowerPoint donde yo les voy a ir contando qué es lo que vamos a estar recorriendo a lo largo del ciclo. Muy bien. Para este ciclo de formación y revisión de las prácticas profesionales de los equipos de orientación de Entre Ríos,
En algunos casos estos equipos de orientación a lo largo del país se llaman de apoyo, configuraciones interdisciplinarias, equipos profesionales, reciben distintos nombres, pero genéricamente los llamamos equipos de orientación escolar, ¿sí? Vamos a tener aquí, entonces, una primera cuestión, que es que la Dirección de Educación Especial de la provincia, a quienes quiero agradecerles especialmente que me hayan convocado para, para trabajar junto con ustedes en estas cuestiones que nos interesan y nos involucran un montón. La dirección viene revisando también sus propios lineamientos y es muy importante mencionar esto porque también está haciendo un enorme esfuerzo en modificar normativas, en acompañar a los equipos en territorio, en acompañarlos virtualmente, en presentar propuestas formativas, de discusión, de debate, y por eso quiero destacar esto y agradecer especialmente la invitación de todo el equipo de la dirección. La coordinación general va a estar a mi cargo, vamos a tener disertantes invitados que por orden de aparición, como dicen las películas, van a ser el licenciado Gabriel Brenner, la magíster Marta Cipes, la licenciada Ariana Lebovic y el magíster Daniel Korinfeld. Ellos van a estar llevando adelante algunos espacios de conferencia y de intercambio con ustedes. En el caso de Gabriel Brenner, ya iniciando este jueves 27 por la mañana, están por supuesto invitadas, invitados a participar. En el caso de él, vamos a tener un encuentro directo, donde luego de su charla van ustedes a poder hacer preguntas, a intercambiar. Probablemente los disertantes posteriores primero graben una conferencia y luego haya un espacio de intercambio con ellos a partir de lo que ustedes puedan ver previamente en forma videada. ¿Por qué estos disertantes? ¿O qué vamos a hacer gracias al acompañamiento de ellos? Vamos a ir armando, como en una especie de ola, un recorrido que va desde pensar la educación inclusiva, qué rasgos tiene, de qué manera nos pensamos en el sistema educativo, cuál es el lugar particular en la trama institucional de estos equipos de orientación, cómo desafiamos nuestra propia tarea en estos contextos, qué lugar le damos y cómo interpelamos también el significado de educación especial, una primera apertura que va a hacer Gabriel, pensando la configuración institucional, el trabajo institucional de estos equipos, en términos de una educación realmente inclusiva. Marta Cipes va a profundizar algunos sentidos en torno a la educación especial, vamos a trabajar particularmente esta denominación, estas ideas que se aglutinan en torno a lo especial, a estos sujetos de la educación especial. Ella va a ser un aporte que va a tener que ver principalmente con repensar al sujeto de la educación especial y a las miradas en torno a estos sujetos, desde la escuela, desde la sociedad, desde cada uno de nosotros mismos. Ariana Lebovic va a profundizar en el tema de los diagnósticos, del rol de los diagnósticos, lo que significa un diagnóstico situado, un diagnóstico diferenciado de lo que es una etiqueta, de lo que es un sello. Va a trabajar particularmente en la idea del respeto de los derechos de nuestros estudiantes, en este caso de los estudiantes que portan algún tipo de diagnóstico. Va a profundizar el acompañamiento, en torno al acompañamiento particular de estos sujetos, algunas cuestiones en torno a las familias y a cómo nos posicionamos para poder ver allí siempre sujetos de derecho. Y finalmente Daniel Korinfeld va a retomar lo que se viene haciendo en el ciclo, pero para poner el foco específicamente en nuestro trabajo como equipos de orientación, como vaqueanos, como oficiantes del lazo, como profesionales que abonamos a un campo muy particular que es el educativo, que tiene ciertos rasgos que no podemos perder de vista y que configuran nuestra tarea de una manera específica. Entonces vamos a cerrar este ciclo profundizando en distintas cuestiones o haciendo foco en distintas cuestiones cada vez, pero siempre para revisar y repensar
nuestra tarea, de qué está hecha nuestra tarea como equipos de orientación. Para esto, además de las conferencias, les decía, vamos a tener otros espacios, espacios de intercambio, conmigo, que van a tener algunos momentos de análisis de situaciones e intercambios a modo de Ateneo, y fundamentalmente van a tener el acompañamiento en las aulas de sus tutoras y tutores. Cecilia Samana, Soledad Servino, Laureano Retamosa, Roxana José, que van a ser quienes los van a acompañar cotidianamente en las aulas en las que cada uno de ustedes va a estar inscrito. Esto les va a llegar como una invitación, y allí van a poder tener foros, espacios de intercambio, tareas para realizar, y por supuesto el ciclo, para ser acreditado, va a tener un trabajo final que ustedes van a realizar de acuerdo a las consignas que les vamos a ir entregando. Todo esto, no se preocupen, que sus tutoras o tutor les van a ir contando claramente a medida que avancemos. ¿Cuáles son los propósitos de este ciclo? En principio, situar, redefinir y articular el trabajo profesional de los equipos que acompañan a las escuelas, ¿sí? Los SAIE, los EOE, los equipos de las escuelas de educación integral. ¿Por qué situar, redefinir y articular? Situar tiene que ver con estos movimientos que decíamos antes, pensarnos en este momento de una manera muy distinta a la tradicional, romper las clásicas unidades de análisis individuales que miran y recortan al sujeto en particular y a sus déficits o a sus dificultades, y poder abrir este trabajo nuestro a lo que tiene que ver con los procesos mismos de escolarización, con lo que ocurre en las instituciones educativas donde esas trayectorias deben configurarse. Por lo tanto, redefinir varias de nuestras prácticas y nuestros conceptos y nuestras herramientas tradicionales de intervención. Articular, porque sabemos que no solo hay diferencias de fases a veces importantes entre regiones de la provincia, entre distintos equipos, sino que a veces al interior de un mismo equipo puede haber, de hecho hay, intervenciones profesionales que apuntan a lugares muy diferentes y confunden o generan ciertos ruidos institucionales que, sumándole además el discurso de las familias y de los docentes, pueden no constituir un entendimiento suficiente como para orientar las trayectorias. Y a veces pueden incluso detener procesos interesantes o pueden simplemente coexistir como cuestiones aisladas y no potenciar el desarrollo de los sujetos. Por lo tanto, un objetivo que también se desprende es el de promover una línea común de abordaje provincial desde la modalidad. Este es un esfuerzo constante de la dirección que estamos intentando acompañar con este ciclo. Consecuentemente, necesitamos problematizar ciertas miradas individualizadoras, patologizadoras, de las situaciones o condiciones de los alumnos, de los estudiantes que ustedes acompañan desde la modalidad, porque es bastante frecuente que se termine juzgando a título personal la dificultad del aprendizaje, la dificultad de la promoción, como si no intervinieran otras variables institucionales, pedagógicas, comunitarias, contextuales, como para que un sujeto se desarrolle más o menos así o asá. Porque además hay un discurso de época muy fuerte, tendiente a la patologización y a la medicalización, algo que Ariana Lebovic va a tomar en particular, discurso del cual tenemos que hacer grandes esfuerzos para no quedar atrapados y atrapadas allí. Esto va a ser también un tema fuerte, central en el ciclo. Construir y fortalecer una mirada educativa y un abordaje desde una perspectiva institucional que permita leer las demandas escolares de forma integral, para poder salir de la encerrona, de la clasificación de los sujetos, de la patologización, de la derivación a otros circuitos, de la segregación, de la exclusión. Necesitamos fortalecer
una mirada que nos haga partícipes de un cotidiano que es el que hay que transformar, de unas prácticas que tienen que ser de otra manera y de un abordaje que necesita ser más integral. Esto implica entonces redefinir también otros dispositivos de intervención que posibiliten el acompañamiento a las trayectorias desde un trabajo institucional, interdisciplinario e interinstitucional. La corresponsabilidad es un concepto que se dice, pero que es difícil de comprender en su complejidad y sobre todo es difícil de poner en práctica, porque se requiere de una red, que es el otro objetivo que ustedes ven aquí, construir y fortalecer redes institucionales con otras instancias estatales y de la comunidad, salud, desarrollo social, justicia, minoridad, familia. Necesitamos realmente un armado real, concreto de estas redes. Real y concreto significa no solo que existan las instancias, sino que tengamos con quién y que tengamos un diálogo fluido que nos permita comprender que un sujeto en problemas no puede ser revictimizado pasando de una instancia a otra y donde en cada una de esas instancias tenga que volver a relatar cuál es su sufrimiento, qué es lo que ocurre y que otra persona vuelva a empezar de cero. Asumir una corresponsabilidad significa compartir de manera conjunta y de manera solidaria miradas, aportes, conceptos, visiones acerca de los problemas que un sujeto o un conjunto de sujetos está atravesando y poner desde cada lugar el aporte necesario, el esfuerzo necesario y técnicamente la mirada específica para que esos problemas se solucionen y un sujeto o un grupo de sujetos pueda transitar su escolaridad de la mejor manera posible. Esto no se hace de la noche a la mañana y requiere un gran esfuerzo de salir de los propios marcos disciplinares, de salir, de avanzar en la propia profesión para poder construir una mirada conjunta, que tiene que ser, por como estamos viendo algunas cuestiones, tenemos que hacer un pasito más para contagiar de más solidaridad y de más responsabilidad algunas de las acciones. ¿Cómo surgen estos propósitos? De los encuentros con los equipos y trabajos realizados durante el 2017, donde nos encontramos con casi toda la provincia, en un esquema donde íbamos rotando de ubicación territorial para realizar el ciclo. De ahí hay mucho material en el que la palabra de ustedes fue guiando este armado de este nuevo ciclo. De los planes anuales que presentaron los equipos, de sus planes anuales, sus planificaciones de intervención anual que fueron presentando en el 2019, y de un diagnóstico y construcción situada que fuimos haciendo con la dirección, con el equipo de la dirección en estos años, que determinó ciertas categorías de análisis necesarias a recorrer, a recuperar, a reconsiderar, a redefinir, y algunos problemas que vemos que son recurrentes y que necesitan un amasado, podríamos decir, junto con ustedes que son quienes están efectivamente en los distintos territorios. Las categorías que elegimos, entonces, para dar cuenta de la lectura realizada junto con la dirección, tiene que ver con la posición que ocupan los equipos en el sistema, alcances y límites de esa posición para que su función pueda ser íntegra, cabal, en el acompañamiento de estos estudiantes que tienen que insertarse de manera realmente inclusiva en el sistema. El otro eje, o la otra categoría, tendría que ver con la construcción de problemas pedagógicos. ¿Qué quiere decir construir pedagógicamente un problema? Para que su intervención tenga sentido y sea funcional al proceso educativo. Básicamente, cuando hablamos de construcción de problemas pedagógicos, esto es solamente un anuncio, un titular, que después vamos a ver en profundidad, tiene que ver con transformar la pregunta de qué le pasa al niño a cómo hacemos para acompañarlo, enseñarle y mejorar su convivencia en la escuela.
el qué le pasa no es que no nos interese, ¿sí? No quiero decir esto. Es que aquello que le pasa puede ser leído por nosotros como profesionales de áreas específicas solo si luego puede ser traducido en términos de qué puede hacer la escuela para colaborar con el desarrollo subjetivo, con la integración escolar, con la inclusión plena, con la convivencia y el aprendizaje del sujeto. Si nosotros, como equipo, no podemos hablar un lenguaje que la escuela comprenda como propio, difícilmente vamos a poder acercar posiciones como para que aquellos y aquellas que tienen algún tipo de dificultad o de barrera puedan ser inscriptos plenamente en el ámbito educativo. Porque entonces no es tanto lo que le pasa, lo que transitoria o definitivamente porta, sino cómo ese rasgo puede ser leído de una manera más amable, de qué manera las barreras de aprendizaje pueden ser de algún modo limadas, transformadas en oportunidades, en nuevos aprendizajes para toda la comunidad, no solo para aquel sujeto que porta cierta dificultad. Por lo tanto, hay un trabajo que hacer con toda la comunidad educativa, que tiene que poder aprender, y esto también es pedagógico, que tiene que poder revisar su propio posicionamiento en torno a aquello que se presenta diferente, para lo cual necesitamos desnormalizar muchas de las concepciones que están como grabadas a fuego en el sistema educativo. Entre ellas, la idea de normalidad y anormalidad, porque eso constituye, por ejemplo, una barrera muy importante como para que podamos entender que la escuela no es otra cosa que pluralidad, diversidad. No estamos ya en la misma lógica fundacional de esta escuela moderna, donde la homogeneidad fue la constitución o el corazón de lo común. Hoy necesitamos interpelar la idea de común o comunidad vinculada a lo idéntico. Necesitamos comprender que nuestra idea actual de comunidad tiene que ver con no solo el respeto, sino la celebración de lo diferente, de aquello que tiene una expresión propia, que tiene una expresión singular. Dar lugar a las singularidades no es una acción caritativa hacia el diferente, más bien es un reposicionamiento, una reestructuración completa de toda la configuración que sostiene lo común. Hoy proteger lo común es necesariamente concebir la pluralidad como un elemento esencial y constituyente de lo común. Para dar ese pasito, nuestra tarea, que acá viene la tercera categoría, necesariamente tiene que intervenir entonces en lo institucional, tiene que configurar parte de la situación educativa cotidiana, porque lo que tenemos que transformar no es al sujeto en dificultad para que sea un sujeto exitoso. Lo que tenemos que poder ayudar a transformar es la manera en que todos y todas miramos la escuela, sus procesos, sus categorías identificatorias, cómo hacemos para remover etiquetas, para pensar en términos de una educación más compleja, más plural, más albergante, más amorosa con las diferencias, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que poder ubicar y conseguir en la reconfiguración entonces de las trayectorias, no solo para aquellos sujetos que acompañamos desde la modalidad específicamente, sino para cualquier estudiante cuya escuela va a ser mucho mejor y su desarrollo muchísimo más amplio, plural y democrático si nosotros logramos reconfigurar el ambiente en el que todos estamos trabajando. Y esto vale también para docentes, directivos y demás actores y trabajadores de la educación. Muy bien.
Acá tenemos un cuadrito donde hay algunas de esas observaciones que fuimos realizando a partir de lo que ustedes decían. Hemos construido algunos problemas que ya ponen en otro orden, ¿sí?, estas primeras observaciones, y algunas propuestas para trabajar esos problemas que parten de esas observaciones. Lo voy a decir aquí muy rápidamente, para no agobiarlos. Ustedes se van a quedar con este material, y en la primera clase nomás ya vamos a ir abordando algo de esto, y lo vamos a ir desarrollando en las clases siguientes, durante estos 4 meses. Algo que se observa y que está en el lenguaje cotidiano de los equipos es que están desbordados por la demanda, por la urgencia, y que hay una tendencia, además de una urgencia y una solicitud de trabajo individual, ¿no?, con los estudiantes, atendiendo a la lógica de qué hacemos con este niño o con esta niña. Ahí el problema que podemos construir es que históricamente la manera de los equipos de responder y de insertarse en el ámbito educativo ha sido esta, ¿sí? Ha sido responder a la demanda trabajando con el problema individual de algún estudiante o de algunos estudiantes. Esa es la lógica que hay que conmover. Para eso hay que ofrecerle a la escuela, porque la escuela solita no lo va a pedir porque no lo conoce, hay que ofrecerle otras formas de trabajo por parte de los equipos. Para esto, una primera cuestión que los equipos tenemos que hacer hacia el interior de nuestra práctica es revisar las unidades de análisis con las que manejamos nuestra práctica. Salir de esta unidad de análisis clásica, individual, patologizante, revisar si nuestras unidades de análisis son diádicas, triádicas, o si podemos ir hacia unidades de análisis más amplias que contemplen a la escena escolar en su complejidad. Otra observación, otro diagnóstico, tiene que ver con que resulta complejo, aun cuando nosotros nos queremos parar en una lógica de trabajo institucional y situada, resulta complejo encontrar condiciones para ello. O las escuelas no nos dejan entrar, o no quieren, o se sienten observadas, o se sienten cuestionadas, o a veces estas condiciones, digamos, no solo están complejas, sino que pueden los actores institucionales tener ganas, querer, pero no saber cómo. Entonces hay que crear condiciones para que la intervención institucional tenga lugar. Y ahí hay algo en donde ustedes tienen una trampita, que es que están enmarcados en un título que se llama Educación Especial, Dirección de Educación Especial. Ese título puede sesgar mucho el trabajo de ustedes, puede dejarlos en un lugar un poquito reducido. Bueno, tenemos que poder abrir ahí significados y significantes en torno a las dificultades de los niños y niñas. Para esto nuestros especialistas invitados nos van a ayudar bastante, y poder ofrecer nuevamente su trabajo pensando una cierta bajada de matiz, podríamos decir, de lo especial y también de lo común. Es decir, problematizar estas primeras etiquetas que nos divorcian de un trabajo compartido. Para esto hay que generar revisiones de las configuraciones de apoyo, porque si nosotros queremos que en las escuelas nos vean y nos hagan partícipes de un trabajo integral, lo que no podemos al interior de los equipos es decir, vos hablá con la maestra porque sos psicopedagoga y entendés de aprendizaje, yo como soy psicólogo hablo de lo que pasa con cierta patología, el trabajador o la trabajadora social va a hablar con la familia y, no sé, la fonoaudióloga o fonoaudiólogo se ocupa del problema del lenguaje. No podemos hacer esto al interior de los equipos. Tenemos que poder poner esas miradas no en la fragmentación, sino en la colaboración, en la construcción de una mirada conjunta, solidaria, que saliendo de las fronteras de esas disciplinas pueda ir a abordar conjuntamente un problema, y no importa quién vaya. Quien va en representación de un equipo que pensó estrategias para esa escuela. Acá vemos otra observación, otro diagnóstico, que es que justamente al interior de los equipos hay mucho desacuerdo, ya les digo, no solo entre equipos o regiones distanciados, al interior de esos equipos, de esa unidad que conforma un equipo,
hay enormes desacuerdos conceptuales y metodológicos. Esto no lo estoy inventando yo, sino que se los leí en un montón de trabajos. Se generan entonces dificultades muy serias de abordaje en el acompañamiento a las trayectorias, a los estudiantes, y las escuelas realmente reflejan algo como un poco confuso. A veces no saben qué es lo que el equipo le dijo, porque puede uno decirle una cosa y el otro una cosa completamente diferente. Este problema que construimos entonces allí tiene que ver con que la interdisciplinariedad se encuentra muy atomizada, en ocasiones a veces jerarquizada, la palabra de uno tiene más peso que la de otro, y eso también es algo a revisar, y necesitamos superar esto. ¿Cómo lo superamos? Entendiendo la trayectoria como una cuestión institucional y poniendo al servicio de esas trayectorias cualquier enfoque, cualquier sistema, cualquier abordaje disciplinar. Y teniendo, por supuesto, a los supervisores como grandes claves de estas estrategias para intervenir sobre la dirección y sobre los docentes de las instituciones. Bueno, luego está el tema de los instrumentos, ¿sí? He visto, hemos podido ver también con la dirección, criterios bastante disímiles y a veces conflictivos en la elaboración de informes, relatos, biografías, descripciones, observaciones, planes, proyectos. Bueno, hay como una tendencia a pensar que esto es como del orden administrativo, que nada tiene que ver con nuestra tarea, que nosotros hacemos otra cosa, que tiene más que ver con conversar, y que estos informes no abonan a la tarea ni específica del equipo ni pedagógica. Bueno, tenemos que revisar un poquito y reconfigurar estos instrumentos en función de que son herramientas muy importantes y que tienen que colaborar en la tarea de acompañar trayectorias. Vamos a iniciar entonces esta cuestión luego de esta primera apertura. Yo voy a hacer el jueves, antes de que hable Gabriel, una apertura muy chiquitita, una síntesis de esta, pero quería que este recorrido les acompañe en su tránsito por las aulas virtuales. Vamos a hacer foco entonces de entrada nomás, como primera actividad, en la intervención desde una perspectiva institucional. Es decir, cómo trabajan ustedes con otros, entre otros de la escuela, con su supervisión, con directores, con equipos de trabajo docentes, con auxiliares de la institución, con las familias, poniendo el foco aquí con la ayuda de algunos textos que van a tener ya en las clases, con la primera conferencia a cargo del licenciado Gabriel Brenner, empiecen ya a pensar en 2 o 3 problemas construidos desde esta perspectiva institucional y desde un abordaje interdisciplinar. Piensen qué problemas ponderarían ustedes hoy en relación a su trabajo. Si se pusieran a pensar por un instante, ¿cuáles son los problemas que como equipo tenemos más álgidos o con más frecuencia? O con los que realmente no sabemos qué hacer, o con los que tenemos más debate. Ponderen de alguna manera los problemas más importantes. ¿Cómo enunciarían ese problema de manera institucional? No el niño o niña que tal cosa, sino estas trayectorias que requieren de cierto acompañamiento o de ciertas acciones y que no podemos conjugar o no podemos lograr. Pensado de este modo, ¿qué preguntas se hacen a ustedes mismos como equipos de orientación para mejorar sus prácticas, para profundizar sus debates, para sentir que llegan con más claridad a un abordaje institucional? Este va a ser nuestro primer trabajo conjunto, nuestro primer trabajo compartido. Los invito a empezar a pensar en ello. Van a tener, por supuesto, unas 3 semanas como para desarrollar esta tarea, y nos vamos a ir encontrando en los distintos espacios. Bueno, espero hasta acá haber hecho una presentación un poco ajustada, pero que sirva como para ponernos en situación y para empezar, para recorrer este ciclo juntos. Sigan cuidándose, sigamos en casa. Una alegría estar aquí con ustedes, les agradezco muchísimo toda su atención. Así que nos estamos viendo prontito estamos viéndonos, aunque sea a través
de estas pantallas. Muchísimas gracias.